por medio de la radio y también por medio de Facebook. Todas las redes sociales ahorita se han vuelto una herramienta para bendición. Amén. ¿Está contento? Gloria a Dios. Y bien, pues yo también estoy muy contento porque esta tarde está con nosotros mi familia que viene de San Luis, ¿verdad? Y hoy quiero dejar este lugar para que sea mi hermano, mi hijo, Eric Israel, trayendo un mensaje, una palabra de bendición para nuestra vida. Amén. Gracias por estar aquí también. ¿Dónde está? Si es que me tapa el teléfono. Gloria a Dios. Aquí está mi nuera también. Gloria al Señor. Diana Janet. Amén. Que están acá con nosotros. Y bueno, toda mi familia está aquí. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor y yo dejo este lugar para que se esté alegrando y gozando en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, hace mucho calor. Estoy muy contento que Dios nos da la oportunidad de estar acá, de venir a visitar a mis papás, estar en familia. Y pues hoy me dijo mi papá, ¿cómo ves? Predicas y pues bueno, aquí estamos. Y ahorita que mencionaban acerca de los testimonios, Dios ha sido tan bueno con nosotros, con mi esposa, conmigo, en mi trabajo, en todo lo que hemos hecho. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios fiel que nos responde, que nos ayuda, que nos sustenta? Amén. Y, y bueno, estas últimas semanas Dios ha hablado a nuestros corazones acerca de cosas que quiere darnos a entender, revelarnos en nuestro corazón acerca el día de hoy vamos a hablar acerca de generosidad. No vamos a hablar acerca solamente del dinero, no vamos a hablar acerca solamente del tiempo, vamos a hablar acerca de cómo un hijo de Dios debe ser generoso en todo sentido. Amén. Y hay una historia que te quiero leer que está en Génesis capítulo 4 versículos 3 al 5 y déjame te lo leo. Está desde el versículo 3 y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, versículo 7, si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor hace tiempo nos hablaba acerca de estos versículos en donde podemos ver cómo la historia ya lo conoces, ¿no? La historia de Caín y de Abel, cómo fue el primer asesinato en la Biblia, ¿verdad? Fue el primer, si hubiera habido cárcel en ese entonces, hubiera sido el primer preso. Y fíjate, hay algo muy interesante que el Señor nos está hablando acerca de este versículo, porque dice el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Amén. Y se ensañó Caín, pero lo que me llama mucho la atención es que dice: y decayó su semblante. Y fíjate que el Señor nos estaba hablando acerca de que cuando venimos delante, bueno, para empezar, Caín y Abel eran los primeros seres humanos en la tierra que no conocieron a Dios de manera visual. Si recuerdan en la historia, Adán y Eva conocieron a Dios de una manera visual. Ellos vivían en el huerto del Edén con Dios.
Su dinámica era como cuando de hijos vivimos con nuestros papás. Así conocieron al Señor. Pero Caín y Abel fueron los primeros seres humanos que creyeron en Dios, pero nunca lo habían visto, ¿sí? Porque ellos ya sus padres habían sido echados del huerto del Edén, dice la historia lo cuenta, y después dice que Adán conoció a su esposa y procrearon, y fue que nació Caín y Abel, ¿verdad? Y después de esto, bueno, sabemos que Caín y Abel no fueron personas que conocieron, que convivieron a Dios de una manera visual, de una manera física, tangible. Entonces esto me llama mucho la atención porque Caín y Abel tenían en su corazón la fe y la certeza de quién era el Dios al cual sus padres habían visto. Y eso me habla mucho porque también como hijos e hijas de nuestro pastor, que es el Señor Jesús, y como hijos e hijas del pastor de la casa, sabemos que estamos siguiendo a un Dios vivo, a un Dios generoso, a un Dios poderoso, amén. Y me llama mucho la atención que así también Caín y Abel, y ellos llega un momento en donde quieren ofrecer sacrificio a Dios. Y llegamos a esta historia, ¿no? En donde Caín trae y Abel trae, los dos se despojaron de algo. Y me llama mucho la atención porque Caín y Abel no estaban yendo a un momento de ofrenda común. No era como cuando aquí decimos, bueno, hermanos, pues vamos a orar para recoger la ofrenda. No era algo así. Era un momento en donde ellos en su corazón sentían la necesidad de agradar a Dios. Amén. Y con este ímpetu en su corazón dijeron, voy a sacar algo de mí para dárselo a Dios, para ofrecerlo en sacrificio, ¿verdad? Y fíjate, yo puedo ver el corazón de los dos, de Caín y Abel, que los dos tenían el corazón de querer agradar a Dios. Amén. Y es lo mismo que yo también he pensado. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios con mis actitudes, con mi obediencia, siguiéndolo, creciendo en Él, conociéndolo más, haciendo menos mi carne para que Él crezca, ¿verdad? Y es el mismo sentir que Caín y Abel tenían. Pero hubo un error en Caín. Hubo un error del cual el día de hoy vamos a estudiar. Caín desobedece y Abel obedece. ¿Por qué? Ellos no iban, como te decía, a un momento de ofrenda, de decir, voy a apartar algo para darlo a Dios. Ellos dijeron, voy a escoger, Abel dijo, voy a escoger lo mejor. Dice ahí la palabra que lo primero, para dárselo a Dios, de lo primogénito, de lo mejor, se lo iba a dar a Dios y él lo escogió. Y Caín trajo del fruto de la tierra. Y ahí hay un principio que quiero que tú pongas mucha atención. Caín trajo algo de la tierra. ¿De qué se trata algo de lo que hay, de lo que proviene de la tierra? Ahorita lo vamos a estudiar. Pero me saca mucho de onda que Dios en su poder acepta la ofrenda de Abel y la de Caín no. Y yo no sé si tú te has preguntado cuál es cuál es la verdadera razón. Muchos dicen que porque Caín ofrendó frutos, pero creo que no tiene mucho que ver con qué es lo que estemos dando a Dios. Lo que yo creo, y ahorita lo vamos a estudiar en unos minutos, es la manera, el cómo y por qué estamos dando algo a Dios. Y no voy a hablar acerca del dinero. No voy a hablar solamente acerca de cosas. Quiero hablarte acerca de que Dios quiere que tú seas una persona, un hijo generoso, que puedas ser generoso con tus palabras, que puedas ser generoso con tu tiempo, que puedas ser generoso con tu familia en amor, que puedas ser generoso también con tus ofrendas, que puedas ser generoso ahí en la calle cuando ves la necesidad, que puedas tener esos ojos que ven que hay algo que se necesita y que hay que suplirlo. Amén. El Señor nos está llamando a eso. Y hay una historia que te quiero contar que me gustó mucho, que leí hace tiempo y se llama la historia de la lonchera. Y te voy a contar por qué. En un tiempo,
muy lejano, hace más de 2000 años, un niño se levantó temprano porque iba a ir a un picnic en su escuela y su mamá se levantó con él temprano. Imagínate cómo son las mamás, 6 de la mañana ya haciendo unas gorditas de huevito bien picosas para preparárselas y que se las llevara el niño. Y el niño abre su lonchera y la mamá le sirve todo lo que se tiene que comer. Y el niño se prepara, alista su mochila, ándale mijo, ya te tienes que ir. Ahí la mamá persiguiéndolo, que de repente ya llegan a la escuela sin la mochila. Pero fíjate, el niño se levantó, preparó su mochila, le dio a su mamá su lonchera y se fue al picnic. Y en el picnic se encontró con un hombre, el tal llamado Jesús de Nazaret. Y estaba Jesús de Nazaret allá hasta el fondo, a lo lejos, hablando de que Él era el Hijo de Dios, de que Él había sido enviado para morir también por ese niño de la lonchera. Y de repente volteó a ver que era un mar de gente. Y un discípulo, uno de los que estaban ahí muy allegados a Jesús, se le acercó y le preguntó: oye niño, ¿qué tienes ahí? Y el niño le dijo: pues solo traigo algunos peces y algunos panes. ¿Ya te acordaste de qué historia estaba hablando? Y fíjate, en esa historia Cristo Jesús, me encanta porque los discípulos ven la hora, ya dicen: oye Jesús, como que ya son las 8, ya van a cerrar en el centro las tortillerías, las carnicerías, ya va a ser hora para que les digas que ya se vayan todos a sus casas porque estamos lejos. Y el Señor Jesús les dice: no, denles de comer ustedes, porque los discípulos les dijeron: es que ya traen hambre, porque los discípulos también traían hambre, ¿verdad? Y el Señor Jesús les dice: pues denles de comer ustedes. Y eran más de 5,000 personas ahí en el lugar. Y los discípulos le estaban diciendo a Jesús, le respondieron: oye, pero no tenemos tal cantidad de comida para darle a tantas personas. Y empezaron a preguntar y llegaron con este niño de la lonchera. Y el niño de la lonchera la saca y la abre y le dice al discípulo: pues yo nada más traigo esto que me puso mi mamá, a lo mejor ya está frío, pero pues bueno, aquí está. Y fíjate, con esa lonchera el Señor la levantó, oró por ella, dijo: Señor, gracias. Y empezaron a repartirla. Una persona, 2 personas, 3 personas, 4, 5, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 personas. Empezaron a comer los niños. Y el Señor me hablaba mucho acerca de esto, de la lonchera. Y yo me imagino al último de toda la jornada, ya el niño bien comido, llega a su casa y le dice a su mamá: mamá, no sabes lo que pasó. No sabes, no hombre, esa lonchera de Spider-Man, donde tú me pusiste 3 panes, me pusiste esos peces, bendijo a más de 5,000 personas. Y el Señor hablaba mucho a mi corazón, porque me decía: Eric, y el Señor te dice lo mismo a ti, ¿qué tienes en tu lonchera? Y yo le decía al Señor: porque yo soy como ese niño que su mamá le preparó esos panes y esos peces, y él dice: pues esto muy apenas me alcanza para mí, es lo que sobró ayer de la comida ahí en la casa. Y tú puedes pensar, el Señor me hablaba acerca de esto, tú puedes pensar que lo que hay en tu mano es muy poco, que lo que hay en tu bolso, que lo que hay en tu corazón, que lo que hay en ti para dar solo te va a alcanzar a ti y a los tuyos, y ya después de ahí pues vas a ver cómo le haces. Pero en las manos del Señor eso va a bendecir a mucha gente. Amén. Y el Señor me hablaba: tienes que ser generoso, tienes que abrir tu lonchera, tienes que abrir tu corazón a que lo que hay ahí sea puesto en mis manos, porque yo lo voy a multiplicar. Y el Señor quiere hablarte a ti y a mí acerca de nuestra generosidad, de que hay cosas que guardamos en nuestra lonchera que
que reservamos solamente para nosotros. Ese niño pudo haberse sordeado, pudo haberse callado y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues no traigo nada. O en cuanto le dio hambre, órale, jambarse esos peces y panes. Y no lo hizo. Se esperó. Se esperó. Cuando le preguntaron, oye, ¿qué traes ahí? Él pudo haber dicho, traigo unas piedras o algo. Pero sacó de lo que había en él. Y el Señor te llama a que tú y yo saquemos de lo que hemos estado guardando. No estoy hablando, fíjate, cuando el Señor me hablaba acerca de esto, mi corazón luego se iba al dinero. Y yo le decía a Dios, yo no tengo suficiente dinero para suplir mis necesidades. No puedo suplir las necesidades de otros, ¿verdad? Pero el Señor no solamente está hablando de dinero. El Señor está hablando de todo lo que hay en tu casa, todo lo que tú conservas, todo lo que te da miedo perder, todo lo que te da miedo dar. A veces me da miedo dar amor a las personas, sobre todo a los vecinos. A veces da temor perdonar cuando me hirieron. A veces da temor olvidar el pasado cuando yo quiero seguir recordándolo. Y eso sigue en mi lonchera. A veces me da temor ofrendar porque es lo último que tengo. A veces me da temor diezmar porque tal vez si yo necesite ese dinero. El Señor me decía, tienes que abrir tu lonchera porque yo lo voy a multiplicar. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puede multiplicar lo que hay en tu lonchera? Amén. Después de que damos, siempre suceden milagros. Esto es una ley, esto es un principio. Después de que tú das más amor, hay un milagro de perdón. Después de que tú das más generosidad, das más a alguien que lo necesita, siempre hay un milagro. Y fíjate, es muy interesante el hecho de dar. Aquí hay 5 pesos. Voy a hacer este ejemplo. Yo veo una necesidad de 5 pesos en alguien. Alguien dice, oye, es que necesito 5 pesos para pagar, no sé, no me alcanza para pagar tal uniforme. Me faltan 5 pesos. Y a mí no me sobran. A mí también me faltan. Y yo puedo decir, es que yo me voy a quedar sin estos 5 pesos. Matemáticamente a mí se me están descontando menos 5 pesos, ¿verdad? Pero cuando yo lo doy, yo me quedo sin eso. Eso implica un sacrificio. Eso implica que si yo tenía 50, yo estoy trabajando, yo estoy viviendo con 45 pesos. Y el Señor me hablaba acerca de que en el dar también implica un sacrificio. Cuando tú das perdón, tienes que sacrificar tu ego. Cuando tú das amor, tienes que sacrificar tu orgullo, ¿verdad? Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, tienes que quedarte sin ese monto de dinero. Pero eso implica un sacrificio. Y volvemos a lo primero que estamos leyendo. Quiero aterrizarlo. Cuando Caín y Abel estaban dando este sacrificio, había una cosa muy interesante en lo que estaban haciendo. Que no era una ofrenda, era un sacrificio, número 1. Número 2. ¿Qué significa que Caín diera de lo que sale de la tierra? Bueno, tiene un simbolismo que implica que Caín estaba dando de lo suyo, algo que implicaba su propio esfuerzo, algo que implicaba sus propias cuentas, algo que implicaba lo que sembró, cosechó, ¿verdad? Pero que implicaba un esfuerzo solamente humano, sin considerar la provisión de Dios. Caín estaba restando esos vegetales, esos frutos de los que él tenía en su refri. Él los estaba restando. Pero Abel estaba dando. Y fíjate, en esa siembra, en esa cosecha que Caín dio al Señor en sacrificio, a la siguiente cosecha, ese brócoli o eso que había dado, iba a volver, ¿verdad? Iba a volver. Ahora Abel estaba dando algo irreemplazable. Y es algo que toca mi corazón porque Caín dio algo que se podía reemplazar al otro día, a la siguiente cosecha. Pero Abel dio algo que nunca más iba a volver. Abel entró en su parcela y vio cuál es el mejor.
desde mucho tiempo atrás, él pensó, ¿cuál es el mejor de todos estos que está aquí? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más bonito? ¿Cuál es el más gordito? ¿Cuál es el cual me va a sacar adelante todo el ganado? Ese se lo voy a dar a Dios. Eso era algo irreemplazable, hermano. Eso era algo que no iba a volver. Ese becerro, ese cordero, nunca más iba a volver. Era algo irreemplazable. Y por eso el Señor vio con agrado a Abel, porque Abel dio algo que nunca más iba a volver a su cartera, algo que nunca más iba a volver a su negocio, algo que nunca más iba a tener en su corazón. Abel dio eso. Y el Señor me llamaba y me decía, Eric, tú tienes que dar lo que nunca se puede reemplazar. A eso es lo que yo te llamé. Y el Señor quiere enseñarnos algo muy interesante, fíjate. En la porción en donde estábamos hablando acerca de la multiplicación de los peces, de los panes, cuando Jesús bajó la canasta de esos 12 peces, o los que sean, y panes, la bajó y seguían siendo el mismo número. Eran los mismos peces y los mismos panes. Pero ¿sabes dónde sucedió la multiplicación? No sucedió ahí en esos canastos. Ahí no sucedió. La multiplicación sucedió cuando ellos empezaron a darlo. ¿Sí? Si tú quieres que el Señor multiplique lo que hay en ti, lo que tú tienes para dar, dalo. Dalo. Es muy complicado dar, yo lo entiendo. El Señor ha estado trabajando mucho en eso en mí. ¿Cómo voy a dar algo que no tengo, Cristo? Yo le decía. Y fíjate, sucedió cuando lo empezaron a dar, porque el discípulo empezó a sacar el primer pez y el primer pan. Órale, acompáñalo, acompaña tu pez con ese panecito. Y bueno, provecho. Y siguió con el siguiente. Y luego el siguiente. Y el siguiente. Y él no volteó a contar cuántos eran. Él simplemente empezó a sacarlos y a darlos. Amén. Porque la multiplicación sucede cuando tú das. Ese es un principio. No va a haber multiplicación si no doy. Pero en el dar hay un sacrificio. ¿Y cómo lo conectamos con la historia de Caín y Abel? Que Caín no entendió que él tendría que haber sacrificado algo que nunca más iba a volver a él. No era que él tenía que dar un cordero, porque Dios no habla de un método. Dios en esta historia no se refiere a qué estás dando. A Dios no le interesa si es dinero, si son cosas. Al Señor le interesa el por qué lo estás dando. Y si tú y yo entendemos que hay un sacrificio en el dar, sea lo que sea de lo que estemos hablando, para que nuestra cabeza no se vaya luego al dinero, es que hay un sacrificio que yo me estoy quedando sin ello. Amén. Pero que el Señor lo va a multiplicar. Cristo fue algo irreemplazable para el Padre y el Padre lo dio. Esto toca mi corazón porque el Señor dijo, hay algo que hacer en la tierra entre mis hijos y yo. Voy a dar lo mejor de mí, voy a dar al Cordero, voy a dar lo irreemplazable, a mi primogénito, al mejor, al primero, a todo lo que en mi esperanza está en Él, lo voy a dar por el mundo. Sacrificio. ¿Sí? El Señor no tenía 1500 hijos, solo tenía uno. Y ese uno irreemplazable lo entregó por ti y por mí. Amén. ¿Cómo no? Yo voy a responder ante ese amor y decir, Señor, yo quiero dar lo mejor, lo primero, lo que más me cueste. No importa la manera, no importa que sea, implica que nunca más va a volver a mí, porque eso uno que yo estoy dando, tú lo vas a multiplicar cuando yo lo dé. Hay un principio en el dar. Ahora, la pregunta que el Señor me hacía era, ¿puedes
confiar tu lonchera? Porque ok, ya entendimos de qué se trata el dar y para qué damos. Tú me puedes decir, Eric, pero yo soy alguien muy obediente, yo ofrendo y diezmo con frecuencia. En mi familia, cuando hay necesidad la suplimos. Cuando veo que alguien en mis vecinos o amigos necesita, yo soy generoso. Y el Señor te dice, bueno, pero es hablando tú y tu lonchera, tú abriendo tu lonchera. El Señor quiere que tú tomes tu lonchera y se la des a Él, como ese niño que le entregó. Tengan, úsenlo. Amén. Ahora el Señor te pregunta, ¿puedes confiarme tu lonchera? No está hablando de una cartera, no está hablando de una chequera. Hay cosas guardadas en nuestro corazón que solo reservamos para nosotros. Y el Señor te dice, ¿puedes confiar eso que tanto guardas, que tanto reservas? ¿Lo puedes confiar a mí? ¿Me lo puedes entregar? ¿Te vas a quedar sin eso? Sí, pero yo lo voy a multiplicar. Ahora la pregunta, ¿es tu turno? El Señor me decía, ¿es tu turno, Eric? ¿La puedes confiar a mí? ¿Me puedes dar tu lonchera? ¿La puedes poner en mis manos? Y fíjate, yo le preguntaba a Dios, ¿cómo sé que eres tú el que me está pidiendo algo? El que me está diciendo, ve y da, ve y haz. Y hay 4 cosas que el Señor me decía. Bueno, si honra a Dios, ayuda a la iglesia y a otros, dalo, hazlo. ¿Por qué? Porque número 2, el diablo nunca te va a pedir una ofrenda que te duela. Porque el diablo siempre te va a decir, da menos, porque duele menos. El diablo nunca te va a pedir una ofrenda que no te duela. Y cuando hay algo que el Señor te está llamando a dar y te duele, ay, es muy complicado hacerlo. Cuando el Señor te dice, ve y pide perdón a esta persona, porque tú lo ofendiste, porque te ofendió. Y tú estás bien claro en ti que lo tienes que hacer. Ay, cómo duele, cómo cae gordo, ¿no? Cómo cae mal cuando eso lo tienes bien claro que lo tienes que hacer y estás a punto de hacerlo, estás ahí tan incómodo. Abre tu lonchera. El Señor nunca te va a pedir que des algo que no te duela. Cuando alguien viene y te pide perdón a pesar de que no le está pidiendo de manera genuina, cuando alguien viene y te dice, perdóname, aunque sabes que después lo va a volver a hacer, el Señor te dice, abre tu lonchera, perdona. Cuando el Señor te está diciendo, cree lo que yo te estoy diciendo, cree mi palabra, cree que yo te voy a sanar, que yo voy a restaurar a tu familia, que yo voy a restaurar a tu casa. Abre tu lonchera y cree. Porque es complicado lograr entender lo que Cristo nos pide. Pero una vez abierta la lonchera, el Señor multiplica, el Señor sana, el Señor libera, el Señor perdona. El diablo nunca me va a pedir algo que no me duela. Si hay algo que te está doliendo hacer, hazlo. Cree en Dios. Abre tu lonchera. Número 3, deja de lado la idea de que el diablo es quien está pidiendo ese tipo de cosas. Hay gente que dice, es que yo no ofrendo, yo no diezmo porque eso es del diablo, o yo no voy a dar a otros porque estoy más atorado yo. En el dar está la multiplicación. Y hay 2 cosas por las cuales es el primer paso para la multiplicación, es ofrendar y diezmar. Sin eso, hermano, tú puedes dar, ser generoso allá afuera con tu familia, en tu casa, pero si aquí con Dios tú no eres el que honra. Y te vas a hablar un poquito acerca del diezmo, 2 minutos acerca del diezmo y acabo, para que no pienses que toda esta prédica es acerca del dinero. Fíjate, el Señor nos hablaba acerca del diezmo, que el diezmo es como cuando el Señor me dice, Eric, esta botella de agua es mía, pero este mes te la voy a prestar a ti. Este mes de septiembre te la presto. En octubre me la regresas.
1 de octubre. Y yo llego el 1 de octubre y veo al Señor y le digo, ¿cómo ves? Mira mi botella, está bien chida, me gusta, ya la pinté. Y el Señor me dice, esa botella es mía. Y yo, no, tú me la diste. Y el Señor me dice, no, Eric, solamente te la presté. Es como si yo agarrara la camioneta roja o la camioneta blanca que está allá afuera y que me la prestas. Sí, ¿cómo no? Mañana te la regreso sin falta. Y el día de mañana mi papá ocupa la camioneta. Mi papá me dice, oye, préstame las llaves. No, voy a mover la camioneta a algún lado. Y yo, pues no puedo, no quiero, porque es mía. Ya la vendí. Y mi papá, pero ¿qué te pasa? Solamente te la presté. Y nos reímos. Pero así es el diezmo. Es algo que el Señor solamente te prestó. Por eso el Señor en Malaquías dice, me habéis robado. Porque es lo mismo que me diría mi papá, me habéis robado. Porque el diezmo de eso se trata. Es lo que Dios me da en mi quincena, me presta en mi quincena, y yo decido regresárselo porque le pertenece. Y si no se lo regreso en un sobre, se lo voy a regresar en una cuenta del banco que por ahí me atoraron en un choque, pero se lo voy a regresar. El Señor siempre toma lo que es suyo. Y es complicado lograr entender, porque si llegara mi papá y me quita la camioneta pensando yo que es mía, me la quita, a mí me va a doler y yo le voy a decir, me has robado, me heriste, no estás conmigo. Es lo mismo que hacemos con Dios cuando se nos enferma el niño y decimos, es que Dios no está conmigo. Solamente está tomando lo que es suyo. Wow, y el Señor me decía, y hay otra cosa del diezmo que te paso allá al costo, que platicábamos hace tiempo con mi papá. Platicábamos tú y yo, papá. Me decía, el diezmo es algo muy interesante. Y platicábamos acerca que el diezmo es lo primero que tenemos que dar a Dios. Y con esto voy a acabar acerca del diezmo. El diezmo es como cuando te depositan tus 100 pesos, te los depositan hoy, que es 15, ¿verdad? Te los depositan hoy, que es 15, gloria a Dios. Te depositan tus 100 pesos, ahí te caen de tu nómina. Y tú, gracias Dios, gracias Dios. Y el Señor, ¿cuál gracias? Dame lo que es mío. Y fíjate, lo primero que hacemos es sacamos los 10 de las copias, los 15 para el agua, ¿verdad? Le pagamos primero al internet, al Avon, al Fuller, y el Señor se queda así formado hasta el último. Y formamos primero a Comisión Federal, luego a la señora de la tanda, y al último decimos, Cristo, ahí espérame, ahí voy. Todo esto me va a surtir, yo puedo aquí multiplicarlo, vas a ver. Y llegamos con Cristo y el Señor está así con las manos viéndonos como ya no traemos nada. Y el Señor me decía, tengo que ser el primero en tu vida. De eso se trata la multiplicación también. Prácticamente cuando te depositen, el primer gasto, el primer retiro debe de ser para mí, debe de ser mi diezmo. El Señor ha estado educándome a ser disciplinado en eso. Hay veces que me pagan y yo no hago nada, no me muevo, ahí están todos los pagos así atorándome, pero yo veo al Señor y le digo, Señor, y eso es lo mismo que el Señor quiere que tú hagas. Yo veo al Señor y le digo, Señor, aquí están todos mis acosadores, mis perseguidores, pero tu palabra dice que tú aderezas mesa delante de mí. Y el Señor, ya dame lo que es mío. Y no, fíjate que el Señor ha estado enseñándome a que, a pesar de que veo todas las cuentas que debemos, yo le digo, Señor, aquí está lo que es tuyo, esto es lo primero, tú eres el primero, porque con eso, fíjate, tú le estás diciendo al Señor, no importa si allí en la fila se quedan más formados para el siguiente mes, tú eres el primero. Y no sabes cuán bueno, cuán fiel ha sido el Señor, cuán poderoso ha sido.
que no nos ha dejado solos ni un día. A pesar de la crisis, a pesar de la enfermedad, el Señor ha sido tan bueno porque hemos aprendido a obedecerle. Y yo te paso esto: cuando te paguen, que el primer retiro sea para Cristo. Tú le estás diciendo: Señor, tú eres el primer lugar en mi vida. Amén. Y ya con eso acabamos del diezmo. Vamos a volver acerca de nuestra generosidad. Y decíamos que dar implica un riesgo. El sacrificio implica que yo deje algo de mí para dárselo a otros, ¿verdad? El Señor me preguntaba: ¿puedes abrir tu lonchera? ¿Puedes darme tu lonchera? ¿Y tú qué le respondes? Hay a veces que esa lonchera se tiene que abrir para dar una ofrenda. Sí. Hay a veces que esa lonchera se trata de que tú te esfuerces más, de que tú y yo nos esforcemos más, que demos más tiempo. Y a veces es costoso. También a veces implica de que dejes alguna costumbre, algún hábito, alguna relación, alguna herida que haya en tu corazón. El Señor te dice: abre tu lonchera. Amén. Y yo quiero, cuando el Señor me hablaba acerca de esto, el Señor me decía: yo sé que tú eres alguien generoso, Eric. Yo sé que te gusta, te duele tu corazón cuando hay algo que no puedes hacer. Y yo sé que tú, y es lo mismo que el Señor te dice, yo sé que tú eres alguien que ve la necesidad y actúa. Simplemente, siendo prácticos, hay veces que no hay manera de reaccionar, ¿verdad?, ante una necesidad. Y uno de los primeros pasos que el Señor quiere que hagamos es que termines tus deudas. Porque tú puedes salir de aquí diciendo: Dios, voy a ser un hombre, una mujer generosa. Voy a dar más amor. Voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a perdonar. Pero lo primero que el Señor quiere es que tú termines tus deudas. No puedes ser alguien generoso si no has terminado tus deudas. Si a alguien le debes el perdón, ve y pide perdón. Si a alguien le debes tiempo, ve y dale tiempo. No puedes ir y decir: aquí estoy siendo generoso, porque simplemente tú debías de hacer algo ahí, ¿verdad? No puedes decir que vas a ser más generoso con tus hijos si no los ves, ¿verdad? También implica en lo económico. No puedes decir: Señor, de hoy en adelante voy a ser más generoso, si tienes un montón de deudas. Lo primero que tenemos que hacer es avanzar en nuestras deudas, avanzar en nuestras deudas. Lo que debes, si debes amor, si debes perdón, si debes tiempo, ve y hazlo. Ve y salda tu deuda. Amén. Trabaja en ello. Cuesta tiempo. No es de la noche a la mañana. Va a tardar un proceso. Pero si tú el día de hoy sales trabajando en terminar esa deuda, confiando en el Señor, sea del tipo que sea, monetaria, emocional, de lo que sea, el Señor te va a ayudar a ser generoso. Amén. Ese es el primer llamado. Y fíjate, con esto voy a acabar. La generosidad siempre nos coloca en la historia. Dos ejemplos. El primero fue aquel hombre que cuando Cristo Jesús estaba clavado en la cruz, dijo: yo tengo un huerto donde hay un sepulcro. Ahí pueden enterrar a Cristo. Nunca más antes se había hablado de él y nunca más después se volvió a hablar de él, pero ahí lo conocimos. ¿Sí? Este niño de los panes, de los peces, nunca antes atrás se había escuchado hablar de él y nunca más después, pero ahí lo conocimos. Y el Señor te hace una última pregunta. Ok, hijo, si tú quieres abrir tu lonchera, yo te voy a colocar en la historia de Cerritos. Y yo te pregunto: ¿quieres hacer historia? ¿Quieres formar la historia? ¿Quieres curtir la historia de Cerritos? Si la respuesta es sí,
sé generoso. Sé generoso. Eso te va a colocar en la historia, donde tal vez nunca más después se hable de ti, pero la gente conozca que eres alguien amoroso, que eres alguien que perdona cuando lo hirieron, que eres alguien que olvida el pasado, que eres alguien generoso en tu casa, que eres alguien que ama aún a los que te odian. Eso te va a colocar en la historia de alguien que diga, oye, yo conocí a tal personita que vaya a Betel. Y fíjate que yo fui un desgraciado con esa persona y me perdonó cuando le pedí perdón. Y a partir de ahí nunca más se acordó de lo que yo le hice. Fíjate, te coloca en la historia de esa persona. Tú quieres ser colocado en la historia del reino de los cielos aquí en Cerritos. Sé generoso. Sé generoso. Abre tu lonchera. Y el Señor hablaba a mi corazón acerca de esto, porque yo le decía al Señor, Señor, estaba pasando por un tiempo en donde no sabía cuál era el propósito ya de Dios, de estar en ese trabajo donde estoy, de estar en la casa en donde estoy. Había muchas preguntas en mi corazón y el Señor me decía, todas esas dudas yo tengo una respuesta, pero la duda central es, ¿qué estás haciendo con todo lo que tienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué plan tienes? ¿Qué proyecto tienes? Y el Señor te hace la misma pregunta, cosa que el Señor me preguntaba, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? Hazte esta pregunta un minuto. ¿Para qué vengo a la iglesia? No te dé temor de responderla. No te dé temor de responderla, porque la respuesta en realidad, la mía, no fue la correcta. Yo le decía a Dios, pues yo vengo a la iglesia porque te amo y porque me ayuda a mí. Vengo a la iglesia, escucho tu palabra y me siento mejor. Siento que tú limpias mi corazón cada que te escucho. Y eso es real. Eso es real. Pero la realidad de por qué venimos a la iglesia es para crecer. Venimos a la iglesia para escuchar la voz de Dios. Venimos a la iglesia para estar con Dios. Amén. Así que el Señor te pide, sé generoso conmigo. Sé generoso con tu tiempo. No dejes de venir a la iglesia. Amén. Estar con Dios es nuestro llamado principal. Amén. O sea, es decir, nuestro trabajo tiene un sentido, ¿verdad? Salir adelante, sustentar a nuestra familia, ¿verdad? Bueno, imagínate que no tuvieras nada que sustentar, que nunca te diera hambre. Pues ¿para qué trabajas? ¿Verdad? Bueno, el Señor me decía, imagínate que nunca tuvieras el plan de estar conmigo. ¿Para qué vas a la iglesia? Pierdes tiempo. Y el Señor me decía, tienes que ser generoso. Si de verdad quieres estar conmigo, tienes que ser generoso. Tienes que tener tus tiempos de oración ahí en tu casa. Tienes que orar con tu esposa. Tienes que perdonar. Tienes que olvidar. Tienes que dar. Tienes que estar ahí conmigo. El Señor, por último, te llama a que seas generoso con el tiempo que estás acá. El tiempo que estamos acá, yo he estado allá sentado. Da sueño, mucho más después de haber comido y venir a sentarte 1 hora y media, lo entiendo. Pero si tu mentalidad cambia a tengo sueño, tengo hambre, estoy cansado, en vez de pensar en eso, dices, quiero estar con Cristo. Quiero estar con Cristo. Quiero estar con Dios. Quiero conocerlo más. Quiero que Él esté conmigo y yo estar con Él. Quiero que Él esté en mí y yo estar en Él. Y cuando eres generoso con ese tiempo, el Señor lo multiplica. Cuando vas a tu trabajo, Él está contigo. Cuando estás en tu escuela, en tus clases, cuando estás con tu familia, cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando estás abrumado, Él está contigo. Amén. Hubo un momento en que Jesús, antes de ser apresado, dejó a sus discípulos como a un tiro de piedra, dice ahí,
como si agarraras ahorita una piedra y la aventaras más o menos esa distancia. Dejó a sus discípulos y él se fue a un lugar apartado a orar. Pero antes de irse les dijo: oren, oren conmigo, velen y oren, no se duerman. El Señor les decía así: quédense conmigo, quédense conmigo. Y el Señor ha tirado la piedra y tal vez hoy físicamente no lo podemos ver, pero el Señor te dice: quédate conmigo, vela y ora, quédate conmigo. Y nosotros a veces decimos: Señor, quiero estar estos 15 minutos contigo, pidiéndote porque me sanes, porque me perdones, porque me des un nuevo trabajo, porque ayudes a mi familia. Nos vemos. Pero el Señor nos llama a ser generosos en estar con Él. Señor, tengo 21,000 necesidades, pero hoy quiero estar contigo. Hay muchas cosas que quiero pedirte, porque mi corazón de humano te ve a ti en tu poder y dice: aquí es el chance, hay que pedir hasta lo más que pueda, ¿verdad? Eso es nuestra reacción natural y el Señor lo sabe. Pero el Señor también quiere oírte hablar palabras de amor, palabras de necesidad, de dependencia de Él. Señor, y el Señor, y con esto termino, en un momento de adoración me mostraba una mesa servida, así como con un banquete, con velas, hermosa, una mesa llena de frutos. Y el Señor me decía, el Señor estaba a la mesa ahí a lo largo, y el Señor estaba del otro lado a la mesa, y el Señor me decía: ¿qué quieres? ¿La mesa o a mí? Y el Señor te pregunta: ¿qué quieres? Porque es fácil, es sencillo, para que no pierdas tu tiempo. ¿Qué quieres? ¿Quieres las bendiciones? El Señor te las puede dar. Pero el Señor te pregunta: ¿qué quieres? ¿La mesa o a mí? Y yo le decía al Señor: yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti, yo solamente te quiero a ti. Y sabes, si hoy tú decides quererlo al Señor, más allá de tus necesidades, el Señor, ¿sabes cómo nos ve? Como a Mefiboset. Mefiboset fue un lisiado que el Señor sentó a la mesa. Que el Señor le dijo, el Señor Jesús, el rey David, una figura de Jesús, fue por él hasta donde él estaba, Mefiboset, un bebé que iba cargado por su nana, y su nana iba corriendo y se cayó, y desde entonces el bebé era lisiado. Ese hijo estaba ya en una tierra llamada amargura, llamada tristeza. Ese siervo era yo, en la tierra llamada amargura, en la tierra llamada tristeza. Y el Señor, el Rey, vino a mí y me dijo: ¿qué quieres? ¿La mesa o a mí? Y es tu turno, hermano, de escoger. ¿Qué quieres? ¿Al Rey o a la mesa? Y si hoy tú decides escoger al Rey, ese Rey te va a sentar a la mesa todos los días. Y si tú antes te sentías lejano, si tú te sentías que no merecías, el día de hoy el Señor quiere hacerte libre de ese pecado, de esa carga, de sentirte inmerecedor, de poderte sentar a la mesa. Porque Mefiboset, así lisiado, viniendo del lugar en donde venía, todos los días se sentaba a la mesa a comer con el rey. Y el Señor te dice: tienes que ser generoso también contigo, para perdonarte, para olvidar de dónde vienes, para no recordar lo que Satanás quiere recordarte, y para sentarte a la mesa todos los días conmigo. Amén. ¿Ya te diste cuenta que no se trata solamente de dinero? Amén. Hay muchas cosas más en las que el Señor nos llama a ser generosos. Y si tú el día de hoy te vas con un corazón diciendo: yo quiero abrir mi lonchera, mi corazón, lo que yo tengo, a Cristo Jesús, Él lo va a tomar. No lo va a tomar un hombre y lo va a desperdiciar, porque hay algo muy interesante ahí. Este niño pudo haber dicho: es que van a partir ese pez
en 3 pedazos cuando se puede partir en 5 y bendecir a más, ¿verdad? Puede ser también como ese discípulo que dijo: este perfume se pudo vender y regalarse a los pobres, ¿verdad? Sin embargo, el Señor te dice: confía tu lonchera en mí. Amén. Ponte de pie, ya terminamos, para que pares de dormir. Y vete con estas 2 preguntas. La primera es: ¿qué quieres, al rey o a la mesa? Y la segunda es: ¿puedes confiar tu lonchera en mí? Y antes de orar, quiero que pienses un momento. Y el Espíritu Santo está aquí y va a revelarte en qué cosas tú necesitas ser más generoso. Amén. Él está aquí. Él es poderoso. Él te va a revelar ahí en tu mente con un pensamiento acerca de qué necesitas ser más generoso. Amén. Pero antes de orar, quiero que pienses si vas a abrir tu lonchera o no al Señor. Amén. Si vas a ser valiente para asumir el riesgo de lo que implica un sacrificio. No va a venir de algo que Dios no haya provisto. Amén. Dios va a proveer. Amén. Y si tú hoy le crees, cierra tus ojos y ora conmigo. Cristo Jesús, hoy queremos escoger al Rey. Primero queremos escogerte a ti, Señor. Nuestro corazón quiere ser un corazón generoso, un corazón que da, un corazón que se arroja, Señor. Pero antes de las bendiciones, te queremos a ti, Señor. No queremos solamente, Señor, lo que tú puedes ofrecernos. Te queremos a ti. Señor, dile conmigo: yo te quiero a ti, yo quiero tu persona en mí. No quiero tus bendiciones en mí. Señor, yo quiero tu persona en mí, yo quiero estar en ti, que tú estés en mí, Padre. Y también quiero abrir mi lonchera, quiero abrir mi corazón, quiero ser generoso, Señor. Quiero ir y trabajar sobre las deudas que he adquirido y pedir perdón y perdonar y pagar lo que debo, Señor. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ponerte a ti en el primer lugar, Jesús. Solo así podremos ser generosos. Pero sobre todo, ayúdanos a ser generosos con el tiempo que estamos contigo, Jesús. Queremos estar todos los días contigo, desde hoy hasta la eternidad, Señor. No importa en dónde estemos, no importa qué nos falte, queremos estar contigo. Dile conmigo: papá, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero estar contigo. Vamos, exprésalo un minuto y dile: Padre, yo quiero estar contigo. No quiero estar solamente sentado a tu mesa comiendo de lo que tú me das, pidiendo lo que tú me quieres dar. Hoy quiero sentarme a la mesa a platicar contigo, a escuchar, a obedecer, Señor. Hoy queremos estar contigo. Todos los días, Señor, queremos obedecerte, ponerte en el primer lugar y estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, familia, gracias. Dios te bendiga. Puedes tomar tu lugar. Ya estamos por irnos. Gracias por escuchar esta palabra. Dios nos la dio para ti. Y yo sé que si tú decides creer, el Señor va a abrir puertas y multiplicar. Va a bendecir gente que tú ni siquiera esperas. Si tú decides abrir tu lonchera. Amén. Dios te bendiga. Recibe un saludo de mi casa, de mi familia. Te amamos. Y a mí siempre me da mucho gusto estar aquí en Cerritos, ver a mis papás y verte a ti. Amén. Dios te bendiga y abre tu lonchera. El Señor va a multiplicarla. Amén. Y pues bueno, los dejo con el pastor. Amén. Gloria a Dios.
Gracias a Dios, amén, por esta palabra, este tiempo. Así que, pues en este momento nos despedimos de las redes sociales y de la radio también para despedirnos también aquí. Les saluda su amigo el pastor Israel Vallejo desde Iglesia Familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.